Saludos hermanos y amigos, bendiciones para sus vidas, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor, nuestro Salvador también. Bienvenidos a este canal, mensajes de fortaleza y de restauración. Hoy quiero compartirles el siguiente tema: venciendo lo que parece imposible. ¿Cómo podemos vencer lo que parece imposible? Si lo que es imposible para nosotros los humanos, que estamos limitados, no podemos ir más allá de aquello, hermano, entonces, o amigo, ¿cómo lo podemos vencer? Por eso hoy vamos a hablar sobre esto. No te vayas, quédate con nosotros hasta el final para que tú, de acuerdo a la Biblia, seas edificado y tu fe sea fortalecida grandemente. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer aquí en Éxodo 14, versículo 10 al versículo 20. O si no, unos versos, ¿verdad? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hasta ahí vamos a tener la lectura, gloria a Dios, de la Biblia. Que Dios bendiga vuestras almas con su palabra. ¿Cómo vencer lo que parece imposible? ¿Sí? ¿Cómo caminar hacia lo que parece imposible? En esta ocasión vemos al pueblo de Israel rodeado de cosas imposibles para ellos, cosas que estaban por encima de sus fuerzas, de sus capacidades mentales, intelectuales, hermanos, por encima de sus habilidades físicas, por encima del número de gente que había, que eran miles de los de Israel. Pero hermanos, Egipto era un pueblo muy preparado en la guerra, llegó a ser el imperio mundial de aquel entonces, un país al que todos respetaban, hermanos, y se sometían a ese país tan poderoso que era Egipto en aquellos tiempos. Israel está rodeado de lo imposible, estaba en un desierto, venían enemigos detrás de ellos muy poderosos, debían de cruzar un mar que, hermanos, viéndolo humanamente, terrenalmente o incluso con nuestra lógica, nadie puede cruzar un mar, nadie puede, hermanos, quitar el agua de un mar para que pueda cruzar un pueblo. Así que los israelitas están rodeados de muchas cosas que son imposibles, gloria a Dios. Entonces, hermanos, de igual manera hoy nosotros quizás nos encontremos con cosas adelante de nuestra vida que nos parecen imposibles. A veces parece imposible ganar almas para Cristo.
A muchos les parece imposible crecer. Hay gente más poderosa que quiere detenerte, que quiere destruirte, hermanos, y para la mente del ser humano siempre pensamos: hasta aquí se quedó, aquí se acabó y esto es imposible para que yo lo pueda superar. Te quiero decir algo, te lo quiero decir en el nombre de Cristo Jesús. Para Dios todo es posible. Y hoy vamos a aprender cómo vencer, ¿verdad?, lo que parece imposible para tu vida. Gloria a Jesucristo. Lo primero que vemos aquí en el versículo 10 es que las cosas imposibles hacen detenerse, detienen a la persona, detienen el proyecto, detiene el trabajo, detiene todo cuando algo nos parece tan gigante para vencer e imposible para superar. Le pasó al pueblo de Israel, según Éxodo 14, versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Quiere decir que aquello que vieron, hermanos, que era imposible, el cual era el que Faraón viniera hacia ellos y que Faraón los mataría, porque el Faraón con todo el ejército egipcio venía dispuesto, venía listo, decidido a matarlos a todos. Por eso se llenaron de miedo y se llenaron de temor, se paralizaron, hermanos, cuando ellos vieron a ciertos kilómetros que venía el ejército enemigo tras ellos. Gloria al nombre de Dios para siempre. Y, hermano, dice que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces lo imposible hace que nosotros, ¿verdad?, temamos. Lo imposible detiene, gloria a Dios, congela al hombre. Gloria a Dios, ni para atrás ni para adelante camina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, para Dios no hay ningún punto neutral. Saben ustedes, nosotros en medio de lo imposible tenemos que caminar y tenemos que avanzar. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Mateo 12, versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, o hay que estar con el Señor o no hay que estar con el Señor. O hay que amar a Dios o hermanos, despreciar las cosas de Dios. No se puede estar en intermedio. Gloria al Señor. Lo imposible detiene, paraliza en medio de las oportunidades que puedan haber, en medio de, amados amigos, las grandes oportunidades para alcanzar cosas gigantes, cosas preciosas en esta vida que Dios nos quiere dar de parte del Señor. Pero vemos tan imposible aquello, ¿verdad?, para superar, para vencer, ya sea un problema económico, de familia, hermanos, cosas emocionales que están sucediendo en la vida de muchos y les parece imposible vencerlos. Por eso los paraliza el miedo. Gloria al Señor, pensando que así no nos vamos a meter en problemas. Cuando nosotros nos quedamos paralizados, pensamos que así pues no nos vamos a meter en ningún problema, pero lamentablemente, queridos amigos, vamos a tener problemas. Gloria al Señor, de una o de otra manera, porque si nos quedamos detenidos, congelados, paralizados, en el futuro eso va a afectar nuestra vida, va a afectar tu vida. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor dice: tienes que ser frío o tienes que ser caliente. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, pero no tibio. Aquí lo que yo quiero aquí, hermanos, amigos, resaltar es que
No debemos de ser indecisos en la vida, gloria a Dios, o sea, ser tibio. Dice la palabra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la vida o avanzas o te detienes, gloria a Dios, pero no puedes estar paralizado. No puedes estar detenido, no puedes estar sin hacer algo para poder superar lo que a ti te parece imposible. Gloria al Señor, como Israel que tuvo miedo, ¿verdad? Se llenaron de temor y su oración de ellos, tal como nos lo dice la palabra, y clamaron a Jehová. Pero ¿cómo clamaron? Clamaron con miedo. Era una oración débil, era una oración desesperada. No era tiempo de orar en ese momento, como lo vamos a ver más adelante. Era tiempo de actuar. Gloria al Señor. Pero ellos habían perdido la fe. Gloria a Cristo Jesús. Hay quienes caen porque los desprecian y otros porque los engrandecen demasiado en la vida o en la vida cristiana o en su profesión, ¿verdad? O en su medio en donde se desenvuelven y trabajan, gloria al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué caen? Gloria a Dios. Algunos porque son despreciados y otros porque los ensalzan demasiado. Sencillamente, hermano, porque su fundamento es débil. Gloria a Dios. Su fundamento es débil. Otra cosa que vemos ante las cosas que nos parecen imposible vencer y derrotar es que se busca culpables. Cuando hay cosas imposibles para vencer en la vida, hermanos, gloria a Dios, hasta construir tu casa, comprar tu vehículo, aunque sea sencillo, pagar la escuela de tus hijos, pagar las facturas de luz, de agua, etcétera. Cuando las cosas te parecen imposibles, lo primero que busca el hombre, la mujer, la persona, es culpables. Aquí nos lo dice la Biblia, verso 11, seguimos leyendo. Éxodo 14, verso 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, le dicen a Moisés, pues no que estaban clamando a Dios. Entonces era una oración hipócrita, entonces era una oración superficial, entonces verdaderamente no estaban orando, sino ellos reclaman a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Sí? O sea, allá estaba mejor, allá había sepulcros, aquí no hay nada. Vamos a quedar postrados, tirados, deshonrados aquí en el desierto. Dice, ¿por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué, Moisés, tú hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Le están diciendo los hijos de Israel al siervo de Dios Moisés. Le echaban la culpa. No fueron leales, no fueron íntegros, no fueron sinceros, no apoyaron a Moisés que los había sacado de Egipto, no porque era malo, no porque quería su desgracia, él no sabía el futuro, no. Moisés los había sacado de Egipto porque Dios se lo había ordenado, porque era un líder llamado por Dios y era Dios que tenía el control de su siervo y de su pueblo de la misma manera. Aunque las cosas en ese momento parecieran imposibles para el pueblo de Israel, pero pues le echaron la culpa, ¿verdad?, al líder, a Moisés. Se olvidaron, hermanos, gloria a Dios, que no fue Moisés el que lo sacó de Egipto en realidad, sino fue Dios quien lo sacó de Egipto por mandato de Dios. Hizo las cosas el siervo de Dios. Gloria al Señor. Lo vemos, por ejemplo, con Adán, el primer hombre aquí en la tierra. Cuando Dios lo llama para que le dé cuentas, Adán le echó la culpa a la mujer. Le dijo, la mujer que me diste, ella es la culpable. ¿Cuántos hombres en los hogares le están echando la culpa a la mujer por las cosas imposibles que se han avecinado, que están enfrentando? Y luego hay conflictos y hay problemas porque el hombre le echa la culpa a la mujer porque se amargó por los problemas que tiene. La mujer también le echa la culpa al hombre y le dice, por tu culpa, por esto, por aquello han pasado estas cosas.
porque están viendo cosas imposibles para vencer o para derrotar. Amados hermanos, y la mujer le echó la culpa al diablo. O sea, Adán le echó la culpa a la mujer, gloria a Dios para siempre, y la mujer le echó la culpa a Satanás. Y cuando le pide cuentas a Satanás, ¿a quién le echa la culpa a él? Ni modo que a un demonio menor, ¿verdad? Entonces, hermanos, gloria a Dios, ni Adán aceptó su participación en el pecado, ni Eva aceptó su participación en esa caída que afectó a la humanidad, hermanos, hasta el día de hoy. Los israelitas se acordaron de la comida que tenían, de los pequeñitos privilegios que tenían en Egipto, y lo decían como la comida, pero no se acordaron del maltrato que los egipcios le daban a ellos y que si los mataban, los castigaban, hermanos, y los forzaban a un trabajo que resultaba casi imposible para construir aquellas cosas al pueblo de Dios, a los hijos de Israel, a los judíos, como lo dice la palabra del Señor. Se acordaban de la poco de comida que le daban, amados amigos, pero se olvidaban de la esclavitud en la que ellos se encontraban. Y así pasa con muchos. Se acuerdan, gloria a Dios, de que tomaban, de que fumaban, de que bailaban, de que, gloria al Señor, se divertían en las cosas, como decimos nosotros los creyentes, del mundo. Gloria a Dios, muchos se han acordado de eso, pero se olvidan de la esclavitud maligna, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado, de a dónde le arrastró ese estilo de vida que llevaban, gloria a Dios. Y muchos al borde de la muerte, de la locura o del suicidio, de allí los rescató el Señor Jesucristo. Saben, en el mundo habían ciertos goces terrenales, pero son pasajeros. Sin embargo, el gozo de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios en tu vida y mi vida es eterno para siempre y es maravilloso y además es incomparable. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gálatas, capítulo 1, en el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por todos nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces, ¿cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por mí? Tenemos mucho por qué adorarlo. No busquemos culpables, hermanos. Amigo, no busques culpable de lo que te sucede, de lo que te pasa, o de las cosas que parecen imposible vencer en este mundo y en esta vida. Gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Gloria a Dios. No busques culpable. La mayoría de las veces los problemas que tenemos, nosotros mismos lo hemos buscado, nosotros mismos lo hemos provocado por una o por mil maneras o por mil cosas o por mil razones, hermanos y amigos. Gloria a Dios, estamos como estamos. Y lo primero que tenemos que reconocer en este día, delante de Dios, gloria al Señor, nuestra participación en la condición en la que nos encontramos. Bueno, en tercer lugar, lo imposible también hace retroceder. Sí, también hace retroceder a la persona. En lugar de que avance, en lugar de que camine hacia lo imposible, en lugar de que camine a las cosas que son más grandes que él, gloria al Señor, el ser humano y además el creyente también, hermano, retrocede al ver cosas adelante que parecen imposibles derrotarlos. Esto lo voy a leer aquí mismo en Éxodo, capítulo 14, verso 12. La Biblia nos dice, no es esto lo que te hablábamos en Egipto, porque aquí le siguen reclamando a Moisés.
¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Para qué nos llamas que nos vayamos? ¿Para qué nos dices que Dios te habló, que se te apareció y que te manda a decir que salgamos de aquí? Nosotros te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Ellos preferían el mundo. Egipto es el mundo, es el pecado, es lo malo, es la esclavitud, es la esclavitud de la droga, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de las hechicerías. Egipto, gloria a Dios, es el estilo de vida malo que conduce a más maldad y a más perdición y a hundirse más y más y más. Por ejemplo, una mentira siempre va a traer una mentira más grande y otra más grande, y hasta que termine preso o no sé de qué manera, hermanos, el ser humano. Los israelitas le están reclamando a Moisés, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciéndote, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Porque, hermanos, lo imposible hace retroceder. Ya ellos pensaron en Egipto, en donde estaban, y ellos querían regresar. Se lo recuerdan a Moisés y le dicen a Moisés, estábamos mejor allá en Egipto. Gloria a Cristo. Hay poder en Jesús. Hacer creer que el principio es el fin. Eso es lo que quiere hacernos creer lo imposible. Las cosas imposibles en la vida. Los ataques feroces que vienen a nuestra vida. Nos quieren hacer creer que estábamos mejor en Egipto, mejor en el mundo, mejor en el pecado, mejor como vivíamos antes sin el Señor. Pero es una gran mentira, gloria a Dios, de todos los frentes que quieren desviarnos del Evangelio de Jesucristo. Es una vil mentira. Hace, hermano, lo imposible hace volver cuando se acaba de empezar, cuando empieza lo mejor, cuando viene lo mejor, cuando vamos a descubrir la voluntad de Dios. Pero lo imposible hace, gloria a Dios, que la persona vuelva cuando acaba de empezar una gran aventura con Jesucristo, una aventura de fe, una aventura de victoria. Alabado sea el Señor. Lo imposible hace pensar en lo incorrecto. Gloria al Señor. Cuando estamos en lo correcto, no podían ver la grandeza de Dios el pueblo de Israel. No podían ver la grandeza de Dios en medio de lo imposible. Israel solo, su mente estaba en, vienen los enemigos, el ejército de los egipcios, nos van a matar, mejor les pedimos perdón, mejor nos regresamos. No podían ver la grandeza de Dios, que Dios se iba a manifestar en lo imposible, para gloria de Dios. Aleluya. Sin embargo, Dios controla todo, querido amigo. No pienses que en el problema que tienes, en las cosas imposibles que no has podido vencer, derrotar o enfrentar, no pienses que Dios ha perdido el control. Dios tiene el control de todo. Gloria a Dios. Es más, había hecho ese plan el Señor, que se encontraran ellos allí, porque Dios quería mostrarle su gloria a su pueblo, a sus hijos. Dios iba a glorificarse en Israel, en Moisés su siervo y en los enemigos. Dios quería glorificarse. Esto está increíble. E incluso Moisés ya lo sabía. Moisés ya lo sabía. Éxodo 14, aquí mismo, verso 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Milgot y el mar, hacia Baal-Zephot. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahí acamparéis y ahí se quedaréis. Gloria al Señor. Junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ven ustedes que Dios ya tenía el plan hecho.
Y luego dice la palabra: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Aleluya. Moisés ya sabía, era el plan de Dios. Dios los puso en un momento en el que iban a enfrentar cosas aparentemente imposibles. Bueno, humanamente sí eran imposibles, gloria al Señor, pero ellos tenían que estar ahí en ese lugar porque, amados, Dios los estaba llevando allí, los estaba conduciendo, aleluya. Y hermanos, Moisés había obedecido a Dios y el pueblo iba, gloria a Dios, allí, pero en lugar de avanzar en fe, en lugar de caminar hacia lo correcto, en lugar de caminar hacia Dios y, hermanos, ver la gloria de Dios, el pueblo de Israel quiere retroceder, porque lo imposible y lo que nos da miedo es lo que hace en nosotros, tener miedo y retroceder. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios para siempre. Sin embargo, nosotros no somos, dice Hebreos 10:39, de los que retroceden, sino de los que prosiguen hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Amén, amigos. ¿Cuántas cosas te parecen imposibles? ¿Cuántas cosas no puedes vencer? ¿Cuántas cosas no puedes superar? En lo mental, en lo emocional, en lo físico, en lo laboral, en lo económico, en lo espiritual y en todas las áreas. ¿Cuántas cosas no puedes vencer? Por eso el tema se llama venciendo lo que parece imposible. Es caminar hacia lo que parece imposible, como el pueblo de Israel, que tenía que caminar hacia lo que parecía imposible. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Junto con ustedes le damos la gloria a Dios por lo que nos enseña su palabra preciosa. Y para finalizar, en cuarto lugar, en lo imposible, Dios te dice, camina hacia adelante. Amén. Lo imposible vemos que uno te hace detenerte. Lo imposible, número dos, hace que busques culpables. Y amargas tu vida por las cosas que no puedes alcanzar y superar. O a ti mismo te puedes lastimar, te puedes hacer daño a ti mismo porque no has podido alcanzar metas, porque hay cosas imposibles, porque no has logrado muchas cosas. Entonces a ti mismo te culpas y por eso te sientes mal. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel, eso es lo que estamos hablando. Primero, los hizo detenerse. Segundo, los hizo buscar culpables. Y tercero, los hizo desear retroceder hacia otro lado, hacia atrás, hacia la vida que llevaban, hacia Egipto. Pero ahora vemos en cuarto lugar que en medio de lo imposible, Dios te dice, camina hacia adelante, hacia lo imposible. Dios te dice, camina hacia lo imposible, porque vas a vencer lo que para ti parece imposible. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Esto está muy hermoso, amados, gloria al Señor. Esto está maravilloso para que nosotros aprendamos de las enseñanzas de la Escritura y entonces eso nos dé ánimo, eso te va a dar fuerza, eso te va a dar poder, eso te va, gloria a Dios, como muchos dicen, ¿verdad?, empoderar, eso te va a establecer, eso te va a fortalecer. Esta palabra te fortalece y te levanta espiritualmente, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios que yo estoy depositando en tu mente, en tu espíritu, en tu vida. Recíbelo, recibe la palabra. No te alejes de Dios, no huyas de Dios. Recibe la palabra en tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios te dice, adelante, camina hacia adelante. Vamos a leer aquí en Éxodo 14, versículo 13 al 16. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Vean lo que va a pasar. Moisés ya lo sabía y se los está advirtiendo. Ustedes van a ver la gloria de Dios.
Y sigue diciendo el verso 13, estamos en Éxodo 14, versículo 13, dice ahí, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Él sabía lo que iba a pasar, porque Dios se lo había dicho. Y luego dice el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra de poder? ¿Sabe, amigo? Jehová peleará por vosotros. Si tú te vuelves a Dios, si tú buscas a Dios, si tú crees en Dios, si tú escuchas su palabra y obedeces su palabra, si caminas como Dios lo ordena, en el momento en que te encuentres rodeado de cosas imposibles, pero sabes que estás en obediencia a Dios, en arrepentimiento de tus pecados y que estás leyendo la palabra de Dios, la Biblia, gloria a Dios, entonces Dios te está diciendo: camina hacia adelante. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque Moisés se vuelve a Dios en clamor, en oración. Él es contagiado de alguna manera por el pueblo, pero él va a Dios y le dice al Señor: mira cómo reacciona tu pueblo. Yo sé cuál es tu plan. Yo voy avanzando, pero tu pueblo, Señor, tu pueblo. Y él empezó a clamar. Él sabía el secreto de la victoria, que era la oración y el actuar. Y entonces escuche lo que el Señor mismo le dice. Jehová entonces le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Marchad, marchad, avanzad, caminad. Ir hacia adelante. Dios te dice en medio de tus imposibles: camina hacia adelante, ve hacia lo imposible, pelea en contra de lo imposible. Gloria al Señor. Y el Señor le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo haré un gran milagro, le dice Dios a Moisés. El líder tenía que dar aliento al pueblo de Dios y así lo hizo Moisés. Gloria al nombre del Señor. El líder, por dirección de Dios, debía dar la orden de marchar hacia adelante. Dios no lo hizo directamente con el pueblo, hermanos, y el pueblo debía caminar hacia adelante, gloria al Señor, hacia lo imposible. Sin embargo, Dios no habló al pueblo directo, mandó a Moisés. Dios usa instrumentos, Dios usa a sus siervos para decirle al pueblo: marchad. Para decirle al pueblo: caminen hacia adelante, para decirle a los hermanos, para decirte a ti en esta hora: camina hacia lo imposible, camina hacia lo que sientes que no puedes vencer, pero de todas maneras camina, porque Dios te dice: marcha hacia adelante, porque yo abriré el mar. Aleluya, gloria a Dios. Camina hacia adelante, porque Dios se glorificará en el camino. Gloria a Dios. El líder debía levantar la vara y hacer lo imposible. Dios estaba con ellos. Gloria a Dios. Tenían un escape. A pesar que, hermanos, Dios ya se estaba glorificando, porque en el campamento israelí ellos iban caminando, pero, hermanos, venía a ciertos distancia el ejército egipcio, hermanos, de los egipcios. Y entonces en medio de ellos estaba el ángel de Dios. Y había nube y tinieblas hacia el pueblo, hacia el ejército enemigo, pero había luz y fuego hacia el pueblo de Dios que los iluminaba para que siguieran caminando. O sea, Dios se venía manifestando, pero ellos no quisieron creer en Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso y por el ánimo que Moisés le dio al pueblo, el pueblo siguió caminando. O sea, pasaron, hermanos, el mar, y Moisés, en obediencia a Dios, levantó la vara, hermanos, gloria a Dios para siempre, levantó la vara y ordenó que el mar se dividiera, y el mar se dividió por el poder de Dios, de tal manera que se abrió una pared de un lado y otra pared de otra, y el pueblo de Israel, al ver, hermanos, gloria a Dios, la gloria del Señor,
empezaron a caminar, dividió el mar y empezaron a caminar, y el ángel de Jehová detenía al ejército enemigo, lo iba deteniendo. El mar, hermanos, una pared de un lado y otra pared de otra, y el pueblo entró, hermanos, gloria a Dios, hasta que pasaron el mar. Ahora sí, hasta que pasaron el mar, gloria al Señor. Y amados hermanos, Dios los libró poderosamente. La historia bíblica dice que el mar se cerró, pero el ejército enemigo, el ejército, hermanos, egipcio estaba en medio del mar y todos murieron, porque Dios había dicho que se iba a glorificar en ese pueblo que había blasfemado contra Dios muchas veces, y que además el faraón había desafiado a Israel, pero sobre todo había desafiado al Dios de los cielos, al creador de los cielos y de la tierra. Él había desafiado al Dios de Israel, y nadie puede, hermanos, desafiar a Dios, porque va a terminar mal en este mundo y en esta vida. Gloria al Señor. Lo vemos aquí, solo un ejemplo aquí, hermano. Y todos murieron, y hermanos, fue terrible para el faraón y terrible para ese pueblo haber enfrentado a Dios. Gloria al Señor. Sin embargo, el pueblo de Israel vio la mano de Dios, la grandeza de Dios. Lo que no podían ver anticipadamente, que se llama fe, lo tuvieron que ver de manera literal, de manera visible. Y ellos alabaron al Señor y glorificaron al Señor. Gloria a Dios. Había un escape. El único escape era creer en Dios. Creer en Dios en medio de lo imposible. Por favor, amigo, por favor, hermanos, en medio de lo imposible, caminen hacia adelante. Dios va con ustedes. Los ángeles de Dios van con ustedes. El poder de Dios se está manifestando, y ustedes verán cómo aquello imposible lo van a vencer, lo van a derrotar en el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Aleluya, gloria a Dios. La libertad está en enfrentar lo que parece imposible. Ahí está la libertad. Enfrenta, amigo, tus temores. Enfrenta, hermano, tus temores, tus luchas, lo imposible, enfréntalo. Ve hacia adelante. Haz las cosas, trabaja, lucha, enfrenta. Gloria a Dios. No busques culpables. No hagas problema en el hogar, en la familia, que de por sí ya hay problemas. No aumente los problemas. Gloria al Señor. No engrandezcas la incredulidad, lo negativo, lo malo, sino adelante en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo para darte la victoria. Voy a leer un texto por aquí. Gloria al Señor. Un texto antes de terminar. Y hermanos, en Marcos 9, versículo 23 y 24, nos dice así la poderosa palabra del Señor. Marcos capítulo 9, verso 23 al verso 24. Gloria a Dios. Permítame tantito, es Marcos, estaba yo en Mateo, Marcos 9, verso 23 y verso 24. Así dice la palabra de nuestro Dios. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho que estaba enfermo, ¿verdad?, clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Le clama al Señor, que el Señor lo ayude. No puede creer, no tiene la capacidad de creer, siente que no puede creer en un milagro, hermanos, porque parece imposible el problema que él tenía, pero el Señor le había anticipado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, pero solo al que cree en el Señor. Y aquí está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para ayudarnos a vencer, para ayudarnos, hermanos, a salir adelante. Él nos dará las fuerzas. Hermanos, siempre se nos van a presentar dificultades en esta vida. Siempre se nos van a presentar muchas dificultades. Gloria a Dios.
pero de nosotros depende qué haremos. ¿Retrocederemos? ¿Tendremos temor? ¿Nos paralizaremos? Gloria a Dios. ¿Nos detendremos, hermanos? Gloria a Cristo. ¿O en realidad decidiremos que en medio de los problemas, de los imposibles y de los ataques, caminaremos hacia adelante? Porque Dios es el que nos dice, camina hacia adelante, gloria al Señor, porque Dios nos ayudará a vencer. ¿Qué vas a hacer? Amén. Aún en la iglesia, ¿vas a caminar en lo espiritual? ¿Vas a avanzar a la santidad? ¿Vas a avanzar para vencer tus debilidades carnales? ¿Tus pensamientos negativos de incredulidad? Gloria a Dios. ¿Vas a caminar hacia adelante en el nombre de Dios? Pues entonces de ti depende decidir el día de hoy. Aleluya. Y para los cristianos, caminen hacia adelante en la iglesia. Edifiquen la iglesia. Apoyen a su pastor. El pastor les está diciendo, adelante, vamos, hagamos esto y aquello y lo otro. Pues hermanos, apoyen a su pastor. Alabado sea el Señor, a Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Por eso te invito en este día a tomar esa gran decisión de caminar hacia adelante, hacia lo imposible, y de ir con la mentalidad que vas a vencer lo que parece imposible para ti, pero para Dios todo es posible. Se derrumbarán los gigantes como Goliat. La montaña será quitada por la fe, como enseñó Jesucristo nuestro Señor. Y los enemigos, como los egipcios, caerán, hermanos. Gloria a Dios. Delante de ti lo verás. Verás la gloria de Dios. Por eso Moisés le dijo, estos que ven ahorita, nunca más los van a ver. Porque Moisés, gloria a Dios, tenía tratos con Dios y Dios con él. Y él ya sabía cuál era el plan del Señor. Camina pues, amigo, camina pues, hermano, hacia adelante. Pero no solo, con las fuerzas de Dios y con la ayuda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, que esta palabra, pues, bendiga sus vidas, como mencionamos, y me despido de ustedes. Les agradezco mucho su atención. Gloria a Jesucristo para siempre. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita que les avisará a ustedes notificaciones de nuevos temas, de nuevos mensajes, de nuevas enseñanzas. Y también no se olviden de dejarnos su like aquí en este video de este tema. Déjennos su like y con eso ustedes nos apoyan y nos motivan para seguir predicando la palabra de Dios por estos medios, para bendición del pueblo de Dios, de los amigos, aún de los que no llegan a la iglesia. Es de bendición para ustedes, gloria a Dios, nuestro canal, nuestro programa. Alabado sea el Señor. Otra cosa que les pido, compartan este mensaje a los amigos, a las personas, a las familias, a los matrimonios que ustedes saben que están pasando problemas. Pues compártanle el video, compártanlo en sus redes sociales para que ellos también reciban la palabra de Dios y usted se vuelve también un evangelista y un portador de bendición, un portador del poder de Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video en el nombre de Jesucristo, si Dios así nos lo permite.